tan hermoso, lugar tan preciosísimo. Ah, yo aquí sintiendo un friecito y mucha lluvia en San Cristóbal de las Casas, pero todo rico. Bendito, bendito, hermosa. Amo esa tierra. Bendita, bendita, bendita como tú. Acá tienes, gracias, gracias. Acá tienes casa, Vero, cuando quieras Ay, venir y darte una qué vuelta. chulada siempre, siempre de veras. Vas a ver que ahora que me vuelva a la malvivencia y a la flojera, voy a caerles en No todos creo que tú los hagas lugares. eso, ¿eh? No, no, no me quieras engañar. No creo que algún Oye, día tú caigas en eso. eso, ¿no? No me quieras engañar. Sí, yo soy la mujer de las promesas. Yo, de veras, ahora que deje Maestras, de trabajar. perdón. Voy a preparar la transmisión. Sí, por Vamos favor. a dar 15 minutos con micrófonos apagados para Facebook y después ya los habilito. Por ¿Listo? favor, que de preferencia yo diría que dejemos avanzar a Vero, porque si empezamos con las preguntas desde el principio, ¿no? O como tú Hermosa, me digas. tú dale. Ya, te digo una cosa, que la gente yo creo que siempre se inscribe porque quiere preguntar. Porque a lo Ok, mejor es aburrida de que le expongas algo que no quiere oír, quiere algo específico. Yo nunca tengo inconveniente, preciosa, pero tú ordenas al final. Pero si quieres, yo atiendo. Además, ya sabes que con velocidad ahorita nos emparejamos. así es, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a iniciar, Adrián, Alma, para... Sí. Ujú. La clase especial de la Ujú. lectura de la maestría. Tienes que darle ese plano. Sí. Uy, lo que terminan de conectarse todos los demás, pero vamos avanzando, si no, ni modo de desperdiciar estos minutos con Vero. Hmm. Ya estamos en línea. ¿Sí? Ok, bueno, pues vamos a iniciar si les parece. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ya estamos en esta primera gran transmisión del día de hoy desde INDECAP y estamos aquí para llevar a cabo esta conferencia inaugural de nuestros posgrados que se van a aperturar este próximo sábado 4 de octubre. Vamos a aperturar los posgrados en la maestría en Derecho Procesal Penal. Mi querida Vero, invitamos también a los alumnos de la maestría en Derecho de Daños y a los alumnos de la maestría en Compliance e Inteligencia Artificial, de la cual tú también vas a ser docente, mi querida Vero Román. Y recuerden que también esta es la ponencia con la que se apertura este gran seminario de 32 ponencias con las que vamos a concluir este año. Este seminario, mi querida Vero y todos, que tuvo a bien coordinar mi querida Alma Yesenia Peña Hernández, que yo no sé cómo le hizo, bueno, sí sé, había días que estaba vuelta loca, pero logró conjuntar a lo mejor que tenemos en derecho procesal penal. Yo me atrevo a decir del país, de verdad, el cartel que tenemos y que esta ponencia de la doctora Verónica lo apertura, pues para mí es un súper gusto y tener a todos nuestros nuevos alumnos de estos grupos que van a iniciar este próximo sábado. Para mí es un gusto siempre enorme que esté aquí Verónica Román Quirós con este tema, sobre todo de objetivos procesales éticos y derecho penal, porque siempre está en esto, siempre, siempre, nunca me dice que no, nada más ajustamos el día, la hora, toda esta parte, pero nunca nos dice que no para cuando tenemos este tipo de proyectos, este tipo de lanzamientos, estas aperturas con ustedes. Entonces, mi querida Vero, siempre muchísimas gracias, de verdad. Yo sé cómo andas corriendo, te agradezco muchísimo el tiempo que siempre tienes y la dedicación que tienes para preparar estas clases. Ahorita nos mostraba sus mapas que tiene ahí. Y bueno, pues mi Vero, siempre bienvenida. Y Alma, mil gracias siempre por coordinar estas actividades, por el programa, por este seminario de 32 ponencias que has organizado y lo mejor que haya aperturado mi querida Vero Román. Bienvenidas las dos, ¿cómo están? Estamos increíbles, Cris, hermosa.
Vela a Jess siempre con esa sonrisa y con esa dedicación, como lo dices, una tenaz mujer en todas las esferas que le caracterizan. Y obviamente a mi Cris, que no deja una escuela diferente, sino la disciplina, la entrega y el humanismo que te caracteriza, Cris, para poder tener programas tan puntuales, tan profundos y tan oportunos para lo que está en este país surgiendo como necesidad. Por eso me congratulo en recibirlas a ambas en nuestra casa, que es Indecaj, y por supuesto quiero ir a Almita antes de poder empezar. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Un saludo a las personas que nos acompañan en Facebook también. Les tenemos la buena noticia de que hoy es el arranque del seminario y con esta participación majestuosa de mi querida Vero, a quien admiro muchísimo y de quien he aprendido mucho. Y gracias, Vero, por aceptar estar con nosotros y además por aperturar este seminario. Gracias, Cris, por tu confianza. Gracias por todo, porque además me permites hacer las cosas que me apasionan. Y pues ya saben, en Indecaj nos gusta hacer las cosas, pero hacerlas bien. Y prueba de ello, pues tenemos este gran seminario que será por demás comprometedor para nuestro aprendizaje. Tengo una pequeñita mala noticia para las personas que están en Facebook, solamente para contarles que esta transmisión en vivo será unos breves minutos nada más, pero que si ustedes aún no se han inscrito y se quieren sumar al seminario, por favor lo pueden hacer. Les habíamos pedido no lo dejen al último, Almita, porque entonces, perdóname, ¿sí? ya se me pasó decirte como tantas otras cosas. Esta primera charla, por ser la primera y como regalo para ellos y que no anden corriendo, mi Vero siempre nos pide, hay que compartirlo, hay que dejarla abierta, que no se quejen, tienen hoy para ver la ponencia de Verónica Román Quirós, toda la transmisión gratuita en vivo y van a tener tiempo para inscribirse y pedir toda la información respecto de todo el seminario que has organizado. Perdónanos la vida a Vero y a mí por no avisarte. No, no, está bien. Yo justo quería pues incentivarlos de que no se pueden perder este tipo de eventos. Hoy pues bueno, ya tenemos este regalo gracias también a la venia de nuestra querida Vero, pero pues por favor para quienes hoy nos están preguntando, sí, hoy es la primera clase, pero ya arrancamos durísimo con el calendario porque van a ser muchas horas de aprendizaje. Todavía están a tiempo de inscribirse. Escríbanos por favor. Y pues nada, Vero, decreto una noche de muchísimo éxito, de mucho aprendizaje. Esto es garantía porque es tu sesión, pero evidentemente que sea un seminario muy exitoso. Gracias a todos, a todas las personas inscritas por su confianza y pues bueno, yo ya me paso a sentar a la primera fila y aquí a aprender. Muchísimas gracias, Bella. Cris, hermosa, ordena. Bienvenida, mi querida Vero, y bienvenidos todos los nuevos alumnos de los posgrados que arrancamos este próximo 4 de octubre. Disfruten esta primera ponencia y todas las demás que se han preparado para ustedes. Adelante, mi querida Vero. Gracias, hermosa directora, señorita rectora y señorita que pone en alto siempre el nombre de México. Gracias a todos por reunirse de forma muy puntual, muy oportuna. Les decía que cada vez que el país necesita cerrar filas, está Indecaj presente. Indecaj forma para mí una casa, una familia, una comunidad académica, estudiantil, formativa, etcétera. Así que de verdad, por eso a Cris, como lo ha referido, solamente con que adecue un horario, una fecha, con eso nos tiene presentes siempre con ustedes porque son nuestra vida, son nuestra alma y queremos participar con ustedes tratando de aportar siempre lo que vamos aprendiendo y lo que actualmente está pasando en estas pues salas, en estas fiscalías, en los juzgados y obviamente en las aulas, que también de ahí parte el conocimiento. Quiero agradecer infinitamente a mi alma que siempre está presente, que de verdad, gracias a sus diseños, a la invitación que se reciben, vamos sumando. En este caso vamos a ser 32 personas que nos han permitido participar de esta manera a mí con una conferencia inaugural y obviamente con las otras participaciones que tienen ustedes. Déjenme que les haga un resumen muy rápido. Mi señorita directora ha dispuesto un precio bastante accesible porque se trata de octubre y hasta diciembre.
en días de lunes, miércoles, viernes y domingos, horarios matutinos, vespertinos que fueron diseñando acorde a las necesidades y obviamente a que ustedes puedan unirse a la plataforma. Todas las temáticas que se van a observar, si ustedes las bajan en un diseño estructural, le decía yo a Cris, ustedes van a poder notar que se abarca todo el procedimiento, pero que además se hace con una introducción a dogmática penal, con la dogmática penal más profunda, con una diferencia entre la teoría del delito y el derecho penal, con los objetivos que nos deben de regir a lo largo del procedimiento penal en una fase ética de protección a los derechos fundamentales, de garantía de hacerlos respetar, de promoverlos y obviamente esto a lo largo de todas las fases. Resumiendo, ustedes van a poder gozar aquí de una impartición de etapas de investigación en donde vamos a poder platicar de los temas que nos aboquen a esta fase de la investigación. Por ejemplo, en esta fase de investigación, mis chicos adorados, ya regida con una dogmática penal, les puedo augurar que aquellos que funjan como ministerios públicos, como asesores jurídicos, o bien que nos haya pasado lamentablemente un hecho victimizante y que a través de ello tengamos que convertirnos en denunciantes o en una víctima que nos tenga que representar alguien, porque aunque seamos abogados, evidentemente tenemos que dejarle esta estafeta a alguien que nos represente para que no se nos aqueje de más durante esta fase de investigación y a lo largo de una secuela procedimental, pero a la vez, cuando nosotros somos los representantes de alguna persona que ha confiado con nosotros y nos ha dejado sus bienes jurídicos, sus derechos fundamentales en la defensa efectiva, oportuna, integral que tenemos que llevar a cabo desde la fase de investigación, regida con la dogmática penal, evidentemente podemos hacer una denuncia que ya no se llame genéricamente de hechos, porque en realidad nos hemos abocado a desprender de una teoría de esas circunstancias, sucesos, eventos acaecidos en alguna fecha por alguien que los llevó a cabo, en contra de alguien que los ha sufrido, que le ha pasado algo y que podemos nosotros clasificar de una forma distintiva cuando existen baremos que casi casi les hacen imperceptibles, pero que a veces incluso esto conflictúa si nosotros podemos o no llevar a cabo una imputación de eventos en donde las carpetas competenciales incluso llegaran a tener alguna problemática porque se tienen que empezar a hacer desgloses y con ello dar intervención a otra de las instancias, áreas de una fiscalía que tendrá que abocarse a un estudio integral de los eventos sufridos o bien para que puedan compartir actuaciones y a partir de ello se pueda tener la mejor clasificación jurídica desde el inicio de la investigación, para impedir que sea hasta la secuela de muchos meses o incluso años la que les lleve la justicia a víctimas que a veces ni siquiera con vida llegan a ver el último de los momentos en el esclarecimiento del evento y que gracias a los nuevos aportes de derechos fundamentales podemos observar que pese a que algunas víctimas estén muertas o mueran a lo largo de una secuela procedimental, sigue habiendo alguien que se ve afectado, que se ve impactado, que puede ser un familiar directo o que puede ser incluso la sociedad o que puede ser la misma persona que le ha estado representando y que tenga que hacer esa justicia para que a través de la justicia nosotros podamos empezar a observar que proteger y promover que no existan casos de impunidad podrían representar ese derecho a la verdad que tanto se busca, ese derecho a la verdad que se conjuga con una justicia que pretendemos pronta, que pretendemos gratuita, que pretendemos en una completitud y que esto nos obliga a hacernos expertos como aquí se nos va a imponer en adentrarnos a esa materia de lo que son los derechos fundamentales representados a través de la dogmática penal, del conocedor del procedimiento penal, de el sujeto que sabe de recursos, de incidentes y por supuesto de el apoyo que tienen las ciencias auxiliares para el conocimiento del manejo de la teoría de la prueba, porque yo observé que vamos a estar en este seminario estudiando valoración probatoria, la eficacia probatoria,
el razonamiento probatorio, pero además de manera previa, esas reglas que se imponen para un interrogatorio, un contrainterrogatorio, las réplicas, las dúplicas, las reglas para sentar bases de cómo hacer un debido refresco de memoria, una aclaración, una contradicción y que además lleguemos a un común acuerdo de cómo llevar a cabo, por ejemplo, reglas que a la fecha nos están inquietando cuando nos presentamos a un litigio. Por ejemplo, ustedes recordarán que hay personas que hoy han preferido hablar de una temática de aclaración cuando se pregunta a un testigo si es que olvidó referir algo y en vez de que se prefiera la regla de la evidencia de contradicción omisiva porque no lo refirieron y porque ante esos cuestionamientos que les hacemos para dejarlos en las cuerdas y evitar que después tomen alternativas respecto de que digan, es que sí lo dije, pero no lo escribió. Es que yo creí que lo había leído. Es que es tanto que tengo en la mente que evité, que omití, que no me cercioré que lo hayan dejado escrito. Y entonces, en vez de permitir que algún testigo tome ventaja como la persona que le está ofreciendo respecto del alcance probatorio, evidentemente la regla que se empiece a practicar con una mejor forma o buena práctica, evidentemente nos lleve a una justicia que impida que una persona esté integrando o que esté cambiando o que esté pretendiendo hacer una mejoría de las deficiencias o omisiones que se tuvieron. Porque si a lo largo de una secuela procedimental, donde se pueden practicar entrevistas, ampliaciones de las mismas, dictámenes, ampliaciones de los mismos con reglas, en donde el mismo personal, cuando contesta a una fiscalía que está pedimentando un alcance divergente al que tenían o complementario al que tenían o pretensorio de que se diga, ¿será verdad que la teoría de mi parte contraria tiene algo de veracidad, algo de probabilidad de aquella esencia como lo está estipulando? Pues evidentemente que con ello están dejando un reto para nosotros como operadores del sistema jurídico. Por eso aplaudo este tipo de programa, porque a partir de la investigación, ustedes acompañados de la mejor dogmática van a poder elaborar denuncias, querellas, actos equivalentes y van a poder enfrentar esas determinaciones del Ministerio Público con un respaldo tanto sustantivo como procedimental, como de ciencias auxiliares y por supuesto de la mejor técnica ante estas reformas tan arrasadoras que tenemos de figuras que nos venían acostumbrando a hacer una tutela de derechos de alguna manera y que hoy nos van a enfrentar a la formación de una nueva estrategia usando las herramientas de las que dispongamos en nuestra codificación, obviamente procedimental, pero siempre con este fondo sustantivo que va a guardarles un mejor presagio para cada una de las pretensiones que lleven a cabo. En este caso, además de que revisemos esas determinaciones del Ministerio Público y lo que está pasando, por ejemplo, de no querer confirmar un ejercicio o de desechar investigaciones a través de la facultad de investigación y de esa abstención que tienen de llevarla a cabo, o de cómo se han vuelto un momento de negociación los criterios de oportunidad y cómo poderlos formular debidamente, o cuando estos mismos criterios de oportunidad entre personas físicas a las que se les pueden imputar conductas delictuosas y que pueden esto ser la fase extintiva de la pretensión punitiva, como a la luz de la codificación, por ejemplo, de Quintana Roo, artículo 18, con todos sus numerales que están ahí dispuestos, podemos nosotros observar que solo funge un papel de atenuante cuando hay un criterio de oportunidad que se le puede conceder a la responsabilidad penal de la persona jurídica que se autodenuncia o que una vez conocido el evento y que no rebase una determinada fase, pues se pueda disminuir, pero no extinguir, como en este criterio del 256 del Código Nacional, fracción quinta, que hemos venido aprendiendo, o su diferenciación cuando hay delitos de delincuencia organizada, artículo 35, de cómo también funge nada más una escala que se va gradando de acuerdo al momento en que se están entregando a la justicia, que están poniendo en conocimiento de eventos, que están señalando a personas, que están permitiendo que se hagan estos aseguramientos o vaya algún adelantamiento
anticipatorio de una restricción de disponibilidad de los bienes con fines de que obviamente se tenga con qué garantizar en todo caso alguna de las consecuencias jurídicas que están regulados en nuestro sistema. Pero después de esta fase de investigación, desde donde ya estoy avisorando que algunas personas que gustan de las figuras alternativas de la solución de las controversias, con estos acuerdos reparatorios, con la suspensión condicional a proceso, que estoy viendo además temáticas muy concretas en nuestro programa, por ejemplo, la oposición fundada de víctimas, pues ya les puede llegar a ustedes uno de los temas importantes de cuando estamos en alguna clase y que de repente dicen, oye, pero si es que no procede la violencia familiar que se concede en acuerdo reparatorio por la prohibición expresa que existe, ¿por qué se puede en la suspensión condicional si sigue siendo igualmente un mecanismo alternativo de solución previsto en el 17 constitucional, cuya pretensión no es que el sujeto vaya a una restrictiva de la libertad como el 18 constitucional con esos objetivos claros? Y bueno, es que aquí hay una novedad a donde ustedes van a tener que someter a la persona a la que se le concede esta suspensión condicionada de que se someta a esas obligaciones procesales y que evidentemente sea una única oportunidad porque no va a poder estar gozando de ellas, se puede revocar, en fin. Gracias a esta ejemplificación que tuvo la figura del perdón, por ejemplo, de que puede estar latente durante el primer año de haberse concedido ante una tipificación de esta naturaleza, de ser pasivos de una violencia familiar en las distintas vertientes que existen, como esa física, psicoemocional, de libre reproducción, patrimonial, económica, en fin, pero de acuerdo a ello, este ejemplo que nos dio la figura del perdón como una de las causas de extinción de la pretensión punitiva o de la potestad de ejecutar una pena y medida de seguridad, evidentemente durante un año, dan muestra de que una persona quiera tener una reestructuración de sus patrones conductuales y obviamente que esto le beneficia a esa víctima a la que pretendemos proteger. Y después de esta fase de investigación, donde ustedes además van a poder contar además con los expertos de técnicas de investigación con control judicial, seguramente les encantará tocar temáticas en donde puedan charlar cuántas veces se pueden conceder estos actos de investigación con control judicial, cuya solicitud fundada y motivada en una necesidad, utilidad, conducencia de idoneidad, de verdad esté sostenida, o cuáles van a ser esas herramientas de las cuales nos van a proveer para que en alguna de las fases de inadmisibilidad bajo esta relatoría argumentativa que vamos a llevar a cabo con el estudio de la carpeta de sus constancias, podamos dar una muestra de que tanto la solicitud estuvo indebidamente sustentada y que como no somos llamados todas las partes a ese acto de solicitud, luego del de autorización y luego el de ejecución, pero evidentemente luego tenemos los productos de la ejecución y entonces cuando algo estuvo ilícitamente solicitado, autorizado y por lo tanto ejecutado, tendría que tener una suerte no solamente de la reprimenda para la conducta de las partes procesales, sino evidentemente de la tutela efectiva del acceso, como ese matriarcado que tienen ahí una y otra se bicondicionan en acceso efectivo, en tutela efectiva judicial, pero que esto obstruya la posibilidad de hacer uso de un material que indebidamente ha sido obtenido y que por lo tanto con esto el verbo núcleo rector de la obtención no pueda producirse, no pueda reproducirse, no puede incorporarse a una fase de valoración judicial porque ya hemos nosotros hecho un ejercicio y ese ejercicio compromete a uno de los deberes éticos que tenemos a lo largo de esta secuela procedimental que siempre será ese esclarecimiento de los hechos con fines de que la verdad tutele la justicia, haga posible que las personas tengan un, un fin evidentemente mayor a la probabilidad de lo que esperan, que sería una reparación, que sería tal vez la justicia de que no reciban sentencia condenatoria, pese a que alguien los haya indebidamente señalado. Después de esta fase de investigación, lo que pude observar es que en la audiencia inicial vamos a tener expertos en la formulación de imputación, en la fase de la modificación de las medidas cautelares, en cuestiones que tengan que ver con la calificación del hecho,
el hecho con apariencia de delito, obviamente el autor, el partícipe, el encubridor, los grados de ejecución en una tentativa acabada, inacabada, en un calificación de esas conductas como dolosas, como culposas, por aquellas tendencias que he escuchado mucho de la imputación objetiva y de desprendernos del dolo y la culpa, o de creer lo que la Corte hace muchos años ya refirió, de que en la vinculación no importaba el dolo y la culpa, cuando muchas de las figuras que siguen en el código están traicionando a ese criterio que están sosteniendo, porque de yo no hacer una calificación dolosa o culposa del evento, no podría conceder el acuerdo reparatorio, porque el acuerdo reparatorio consiste en que yo califique la conducta en todo caso como culposa. Si el homicidio, ejemplo, no queda clasificado como culposo, no haría la posibilidad de que alguien accese a ese mecanismo alternativo de solución de controversias, porque existe una confusión entre una culpa consciente, un dolo eventual, que están contendiendo con el primer elemento configurador de ambos, que es la previsibilidad del evento. Luego entonces, el distingo que se obtenga a través del material probatorio entre las teorías que van a converger entre una pretensión de calificarlo como más y obviamente en una condición de un órgano de defensa que querrá cuando menos que quede calificado en la culpa y en esa culpa consciente que aunque haya sido previsible, se haya actuado bajo confianza de que no acaezca el evento versus a un dolo eventual donde esa previsibilidad le hubiera sido el condicionante para detener su proceso bajo el cual está permitiendo que esa causalidad continúe y evidentemente el arribo de lo que creyó dentro del espectro de las multiplicidades de eventos que podrían acaecer, los está rogando como propios y por lo tanto el modelo del acuerdo reparatorio le sería nugado, no podría ser accesible para esa persona, aunque exista la figura, pero dada esta imposibilidad de clasificarlo de forma diferente. Y ustedes saben que además que como a lo largo de la secuela procedimental se puede clasificar de forma diferente, ojo, si no se obtiene de esa etapa primigenia una denuncia, una querella, evidentemente a lo largo de la secuela se hace menos posible que esta clasificación quede en una culpa consciente. Por eso es tan importante que siempre acompañados de la dogmática penal, de los distingos, de lo que existe, como para una figura adjetiva poderla aterrizar, pues la figura sustantiva siempre les dé las mejores herramientas. Después de que ustedes crucen este figurón de que se ha convertido en la vinculación a proceso por todos los criterios que han surgido relacionados con una figura que sé que la van a abordar los expertos sobre la reclasificación o también llamada clasificación jurídica diversa, ustedes se van a ir dando cuenta por qué las tendencias en el país han ido cambiando. ¿Y por qué tuvieron que cambiar de primero haber admitido que no se podría hacer una clasificación en detrimento de los derechos fundamentales de la persona señalada, de la conducta, en el grado que se le dijo, en la naturaleza doloso culposa o en cuanto al grado de ejecución? Evidentemente, se ha cruzado la línea desde 2017 hasta 2024 con una tendencia completamente opuesta porque ahora se permite, acuérdense con ese criterio 2028-834, que el juzgador de control mutuo propio, sin que dé aviso, cerrado debate, pueda hacer una reclasificación y cínicamente te dicen que no te violan tu igualdad procesal, no te violan la defensa, no te violan el acceso efectivo. ¿Y sabes por qué? Porque ya te dieron la oportunidad de que te enteres con la carpeta de haber estudiado de manera previa lo que se supone vas a ir a defender de forma global. Por eso es que tendrás que tomar esas estrategias de defender, no solamente por autoría directa, sino por una coautoría. Si ves por ahí sospechosamente que quieran embarrar a alguien de alguna división de roles o de una conjunción de conseguir un resultado en común, haciendo lo que cada quien hace de manera perfecta, de forma simultánea, concomitante a los eventos, o porque van compensando lo que alguien deja de hacer y evidentemente esto te va llevando a que tengas que defender no solo autoría material, sino ese codominio funcional de los eventos o la forma en que vienen compartiendo un resultado en común, pero que se unen posterior a un acuerdo previo que sea comprobable. Pero ¿qué tal cuando te quieren sorprender que aunque no haya sido la persona en una ejecución material directa,
pero ha tenido que utilizar a alguien y entonces ese alguien que de repente también llaman y empiezan a incorporar información y entonces te dicen, yo actué bajo una ceguera, bajo una culpa, bajo un error o bajo el aparato organizado de poder ante esa conducción de ligas que te están direccionando a la comisión de los eventos, es decir, la autoría detrás de ese autor que aparentemente te está diciendo alguien que lo ejecuta, pero en realidad estaba alguien detrás de esa persona. Pero ¿qué tal cuando también de repente en la carpeta encuentras verbos núcleo o alguna circunstancia que te está definiendo que va a haber alguien determinante del evento por ese poderío que tiene para poder subordinar a que alguien lo ejecute, que lo haga en nombre del otro que sí lo quiere, pero el otro que lo ejecuta que no lo quiere y entonces los divorcios entre esas conductas, pero que al final se alcanzan sin que pase un momento de valoración, sino de ejecución inmediata y cómo podemos distinguir entonces estas figuras y que si no hacemos una defensa global, un detenimiento de estudio para poder verificar cuántos tipos penales podrían tener un concurso, podrían excluirse porque no habría concurso, pero habría una continuidad de eventos. O qué tal que fue una consumación instantánea, pero qué tal que se te olvidó tu regla de prescripción y entonces sustantivamente no sabías cómo estudiarla acorde a esta dogmática penal y al procedimiento porque tendrías que verificar las actuaciones que se hicieron con este objetivo, con esta finalidad de ir a conseguir la información y de que obviamente se pudieran hacer las atribuciones correspondientes. Obvio, aparte de estos problemas de los grados de intervención de las personas con una dogmática, acompañados en una vinculación a proceso, con el miedo que daría que el juez mutuo propio hiciera un cambio de clasificación jurídica, acuérdense que el impacto es en las medidas cautelares. Por eso, evidentemente, ustedes van a hablar en este seminario especializado de esa audiencia especializada en el artículo 161 por las modificaciones de las condiciones objetivas pero también de acuerdo a la clasificación jurídica de la que estabas enterado por una formalización, una judicialización a la que fuiste llamado y que de repente te la puedan cambiar. Obvio, además de todo esto, las mejores prácticas para que podamos hacer defensas en momentos cúspide, como esa prórroga y ese plazo constitucional del 314, en donde además ya juzgadores han ido observando cuándo en esa excepcionalidad nos van a recibir a nuestros medios de prueba. Y para que no se nos olvide que el propio juzgador tendría que apoyarnos, auxiliarnos por la materia interdisciplinaria que tiene e indivisible de respetar y de garantizar los derechos de las personas que en ese momento están siendo señaladas de los hechos delictuosos, pero a los que necesitan apoyar con fines de que un testigo acuda, comparezca y obviamente hable de la temática. Y entonces esas reglas de hostilidad o las reglas del oferente que estando en un artículo 314 porque pretende solicitar la no vinculación a proceso y que te obliga a una regla de interrogatorio, seguramente quien viene a instruirte sobre las reglas del interrogatorio y contrainterrogatorio, te enseñarán la excepción de cuando, aunque tú seas el órgano oferente, puedas llegar al rango de la clasificación, calificación del testigo, como que no quiere aperturar, como que se hace el olvidadizo, como que dice, pero yo ni siquiera me acuerdo, yo ni siquiera sé por qué soy convocado, pero casualmente existe tu nombre, existe un documento que tú firmaste, que tú entregaste, que tú colaboraste, que de alguna manera puedes acreditar el origen o el por qué llegó, cuándo llegó ese documento a una carpeta y que ha servido para sostener una solicitud de una vinculación a proceso. Por eso es que aunque no pudieras hacer abiertamente ese contrainterrogatorio, ¿cómo llegas a él finalmente o cómo puedes desde esa etapa preparar una prueba de refutación que a mí me ha encantado venirles a platicar a lo largo de distintas intervenciones, que no solamente se queden con la idea de que la refutación existe en el 390 para poderla utilizar en una fase de juicio oral, porque obviamente ustedes estarían bajo ese supuesto estricto que el 390 por el legislador admitió.
pero que nos hemos olvidado de la regla abierta que se construye desde etapa de conocimiento de la carpeta de investigación, es decir, en esta fase de investigación en la que apenas estamos ahorita haciendo diversos comentarios de lo que van a lograr alcanzar en este seminario de especialización, pero que obvio hoy te convocan a que por favor leas mínimo los criterios que acaban de salir, agosto de 2025, y porfa, hay que leerlos, 2031, 027, 2031, 030, que cuando menos nos están hablando de dos criterios que ya urgían, obviamente, a las personas para darles esa solvencia, no solamente argumentativa, sino sustentando en criterios judiciales que la prueba de refutación no solo la puede empezar a formar, acuérdense que son dos verbos protectores desde amparos directos en revisión que se han resuelto, que es el verbo formativo de la prueba, sino el productivo de la prueba. Esta parte de la formación significa que yo puedo obtener con fines de refutar, y refutar no significa solventar deficiencias o omisiones, sino que incluso puedo ir sobre la materialidad del evento, sobre responsabilidad de persona, pero también para desacreditar esa forma de hacer un método de impugnación puro, no estilo contrainterrogatorio que queda limitado al sí no, sino que aquí llevas algo con fines de poder demeritar completamente esa verosimilitud, esa autenticidad, esa mismidad o autenticidad de la que gozaban de manera previa. Por eso es tan importante. Con estos criterios, además, obvio, llegó México como siempre un poquito tarde, porque ya saben ustedes que en literatura como Colombia, que están muy avanzados, o Estados Unidos con esta materia de la refutación, te están diciendo que la parte legitimada para poderla solicitar, presentar, ofertar, desahogar y después obviamente producir es defensor, su representado, pero ya que creen que dijeron, también Ministerio Público. Queda todavía encontronado si nuestras víctimas y los asesores jurídicos podrían hacerlo. En mi opinión, claro que lo pueden. Ahora explico por qué, pero voy a explicar ahorita este avance que vamos teniendo. ¿Qué sería darnos por legitimados de la prueba de refutación, incluso al Ministerio Público? Voy a poner ejemplo. Estamos en esta fase de la que les estoy hablando de la prórroga o del plazo constitucional en etapa temprana, que ustedes dirán, ¿para qué día los tengo que esperar a que resuelvan en un juicio oral? Porque evidentemente no se trata de que todo lo dejemos al juicio oral. Como también se dijo, ¿cómo voy a hacer un mini juicio en esta etapa? Pero pongámonos en el extremo medio de todas las partes, una víctima y una persona señalada, que no hay víctima hasta que se decrete en una sentencia que quede firme que en efecto la declaración que tuvo ha sido sustentada con todos los medios de prueba que se han convertido en la prueba a ser valorada y que están confirmando su historia. Pero ¿qué hay también de cuando esas personas que dijeron una mentira o que no es cierto, tal cual lo han referido, y que evidentemente no pueden recibir una sentencia condenatoria en términos de lo que se ha producido y formado de manera previa a la prueba? Contrario sensu, las personas señaladas indebidamente de lo que no han sido, o los que han sido debidamente señalados, ¿cómo no van a poderse escurrir? Y entonces, ojo con esto. Supongan que el Ministerio Público tiene a un testigo. ¿Saben por qué el Código Penal, tanto de la Ciudad de México, ejemplificativamente hablando, numerales 311 al 315, dice falsedad de declaraciones y te da distintos supuestos y te trae denunciantes, testigos, peritos? ¿Por qué creen? Pues porque las personas mienten. Pero también es verdad que las autoridades han cometido delitos. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay un delito en contra de la procuración, de la administración de justicia, hay abusos de autoridad, hay algún tipo penal en ejercicio indebido de funciones cometido. Esto evidentemente nos dice que entonces no porque alguien diga que es testigo, viene a contar una verdad verdadera, de la que también se ha sometido a mucha crítica en el proceso, por aquello de lo que es una verdad en el proceso versus a la verdad real, a la verdad que otros han llamado a la histórica, y que evidentemente todo esto nos habla de que es muy complejo porque vamos a llegar a conocer la verdad que llega a la carpeta. Lo que no llegó a la carpeta, difícilmente, salvo que alguien se atreva a hacer
por ejemplo, un incidente de los del 486, 487, que son la anulación de sentencia o que son el incidente de una inocencia de una persona que ante ese surgimiento de una prueba que viene hoy a confirmar que no es, a pesar de que esté compurgando una sanción, eso les debe de enseñar que el error judicial, como las mentiras de todos los que acabo yo de enunciar, te dan pauta a que te vayas bien sustentado, a que desde esa etapa necesitas hacer justicia, buscando la verdad con una prueba de refutación que implica que tú, a base de una prueba, ojo, que puede ser tanto testimonial como pericial, como documental, en contra de la prueba que le vas a empezar a llamar refutada o a refutar, evidentemente puedas hacer el contrapeso de demeritar esa fiabilidad en lo que vino a narrar, en lo que dio como declaración pasada o memoria pasada que le hemos llamado en otros modelos latinoamericanos, pero que evidentemente van a servir para que el juzgador tome un mejor posicionamiento y desde esas etapas no te aviente hasta una sentencia porque no se atreve a meterse en el juicio siquiera de tipicidad, porque acuérdense que el elemento básico de clasificar al evento como penalmente relevante es el juicio de tipicidad. Y por lo tanto, ante la ausencia de uno de esos elementos base, tendrás tú que entrar con las mejores reglas que vas a aprender en este seminario especializado, con los expertos, con los que te van a traer los casos prácticos, con los que te van a estar escuchando y te van a poder coachar para que sigas acompañado de esta comunidad Indecar, que es una de las finalidades para las cuales se forman cada uno de estos posgrados y que obviamente siempre te dan este humanismo de poderte acompañar. Ojo, además, ¿qué vamos a poder lograr? Como están previendo dar la materia de incidentes y medios de impugnación, ustedes saben que una de las cosas más complejas que dejó el Código Nacional de Procedimientos Penales desatendido para algunos, acorde a la tradición que traíamos de un modelo al que le llamaron inquisitivo mixto tradicional, ustedes se acordarán que allá se llamaban incidentes nominados y nominados. Bueno, lo mismo puedes hacer ahora. O sea, nada te lo impide. Lo que pasa es que tenemos muy poquitos numerales, están dispersos, casi imperceptibles, pero muchos de ellos ya los has ido identificando y evidentemente te voy a dar una lista de lo que tú ya tienes seguramente en la mira. Has ejercido tal vez un 264, incidente de nulidad de la prueba. Tal vez has hecho un 327, un incidente de sobreseimiento, pero no te lo han concedido. Y es que a lo mejor hoy que ya tienes algunos criterios, te puedes dar cuenta que acorde a ellos no puedes solicitar la reconsideración de lo que sirvió para vincular a proceso y que por lo tanto te están diciendo conviértete en el órgano activo, participativo, recaudador o recabante de ese dato de prueba que vas a poder ofertar para poder incidentar ese sobreseimiento que le va a dar lo novedoso, que le va a dar lo sustentable de que no pueden esperar hacer justicia a una persona porque lo novedoso está demeritando uno a uno esos elementos que le sirvieron al juzgador para haber sustentado ese dictado del 316 de la vinculación a proceso en el grado que dijo que lo ejecutó. Por eso, con una novedad que encuentres, ojo, ¿de quién? Del Ministerio Público, del asesor jurídico, de la víctima, que tienen igualmente el deber de descubrimiento probatorio que lo vas a verificar en este curso porque está una materia exprofeso guiada para ello. Y si no, a partir de ti, que eres el órgano de defensa activo y por lo tanto ya tienes cómo evitar que una persona siga sufriendo la restricción de sus bienes jurídicos y de sus derechos porque alguien pretenda llevarlo a un juicio. Y ustedes saben que además los juicios pueden tardar meses, como pueden tardar años por aquello de cómo se fueron resolviendo los amparos. Por eso también quiero pedirles que exploten al experto del amparo que va a estar aquí con nosotros, José Díaz,
que es maravilloso y que evidentemente les va a hablar de todas las veces que ustedes creen que nos han estado protegiendo, pero que en realidad nos van arriesgando en derechos, porque el tiempo que alarga es una justicia denegada. El tiempo que alarga es la desaparición de la prueba. El por ejemplo, cuando no te califican de pertinente, de conducente, de idóneo, de necesario, de útil, a través de los pedimentos que tenemos para que se desahoguen con control judicial o alguno de los apoyos del 251 que no tienen control judicial, pero que te lo niegan o que no lo desahogan o que necesitan reponerte el procedimiento hasta que denoten que en efecto, a través de la mirada de ese prisma de un juzgador de distrito y después confirmante de ese tribunal colegiado y que dicen, hombre, sí, repónganlo porque ha cometido una violación el juzgador al no haberle admitido el elemento probatorio y pues en ese caso lo devuelven. Sí, pero cuando lo devuelven con todos los efectos, que se ha escrito en el amparo sobre la negativa de que se les conceda un nuevo plazo de investigación complementaria, que se ha escrito de los plazos diferenciados para que al Ministerio Público siempre le den menos a que a un órgano de defensa, porque cuando se descubren en el último día que es de la investigación, que te dejaron para que tú puedas recabar algo, que te dejan a ti para que primero te impongas, porque además no lo tienes a la mano, porque son actuaciones a veces tan técnicas que tienes que dedicarle un tiempo delimitado para primero estrategar y después solicitar apoyos. No todo lo puedes hacer por ti. Y también evitar que te obliguen a desnudarte tanto sobre tu teoría, a lo que pretendes obtener, porque, hombre, que un defensor no querrá nunca nada que no tenga que ver sino con una causa de exclusión del delito, sino con algo que haga inverosímil la teoría de los hechos, sino algo que pudiera demostrar la ilicitud probatoria o algo que pudiera afectar a uno de los sujetos acreditantes, testigos, peritos, y que evidentemente lo podrías hacer sobre estas tendencias que tenemos de incorporar, por ejemplo, a través de consultores técnicos, preguntas en vivo, o bien a través de una meta pericial en donde no llevas la propia, pero estás encargadísimo de verificar todos y cada uno de los efectos, inconsistencias que le van a demeritar en la valoración probatoria o de plano si eres aquel sujeto que te has abocado a llevar a cabo una pericial completita, ¿cuál va a ser la suerte? Y mis chicos, aquí en este curso también lo que se va a poder verificar son estos puntos diferenciados entre lo que significa un informe, una ficha de evaluación, una dictamen o una pericial, que ya verán que todos tienen una base diferente. ¿Y esto a qué viene? Muchos han acudido al curso, sí, y de repente dicen, el caso Daubert, los criterios, los parámetros. Ok, y ellos nos hablan mucho de la admisibilidad probatoria, pero hoy por hoy en los foros se está hablando de que no solamente sirva para admitir, sino para calificar la valoración. Y entonces esa valoración impone al juzgador que esté impuesto de cuáles son esos parangones científicos respecto de la sociedad en cuanto a su aceptación general, respecto de lo científico, lo técnico y lo especializado, que tienen diferencias entre los especialistas y que tal vez no has observado cómo están redactados esos numerales. Te pido que vayas, por ejemplo, al 372, que te des cuenta cuando te han sorprendido en un juicio a través de la técnica del 372, cuando dicen le puedes preguntar hipotéticamente algo nuevo a un perito que tuvo todo el tiempo de haber emitido con conclusión que esto es un estándar alto. Ahí les va por qué. Porque está obligado a decirte cuáles constancias procesales accesó. Y si está obligado o no a que pida, a que pregunte, a que se actualice respecto de lo que le están pidiendo hacer, como planteamiento supuesto de un problema. Porque ¿qué les parece cuando ustedes se enfrentan a un planteamiento del problema que dice nada más, identifique? ¿Y qué es identificar? ¿De verdad es un problema? El problema tiene una hipótesis. O sea, el problema entonces va a decir, si no puedes identificar esto en el material de prueba que yo te paso como Ministerio Público, entonces no será diferente a la versión que yo he sostenido ante el juzgador. No, en realidad, acuérdense que un dictamen parte del planteamiento del problema con una hipótesis que es corroborable, que es verificable, que pasa el crisol de que
esa teoría, ese método, esa técnica pueda tener una deficiencia, un error, pero es medible, es conocido porque ha sido publicado, porque ha sido sometido a los pares y por lo tanto, si tú llevas a un par, este par acreditado, ojo, porque está dentro de una comunidad y de acuerdo también a este numeral del 369 del Código Nacional, te dice, no solamente debe de contar con un título oficial, sino sus constancias deberían de darle la pauta para poder tener ese, ya sabes, este abrigo de la comunidad científica, técnica, de la cual forma una parte. Por eso, por ejemplo, cuando tú tienes un asunto en una fiscalía en donde el perito no tiene certificación en su materia concreta, ese es un punto menos que considerar, porque aunque sea perito oficial, puede ser que no tenga las credenciales que les piden a los que están certificados, que acuden y que semestral o anualmente les piden número de horas, cursos y que evidentemente estos cursos cruzan los umbrales de lo que de momento a momento vamos mejorando. Antes se pudo creer, pero ya no puede ser y ese método está superado. A eso te tienes que abocar. Basta de que leamos las carpetas, basta que con que diga dictamen, nosotros digamos, caray, fue el perito el que lo determinó. No. Y además cuando un perito no te da una respuesta contundente, como luego se las cuestiona, se las piden, eso no existe, eso no hay forma que después con una pregunta hipotética en donde no tiene ni el tiempo ni todo el material que fue omiso en no haber consultado y que ahora se le pueda hacer una pregunta hipotética de su ciencia, que en términos genéricos te puede decir, bueno, una persona puede morir por esto también, ajá, pero el cuerpo no lo estudió. El cuerpo no se lo reportó y por eso él no se pronunció sobre ese resultado en lo concreto. Entonces, la pregunta hipotética debería de ser demeritada, obviamente, y manejada no solamente a la conveniencia de la teoría, sino de lo que pretendemos en INDETAC, siempre hacer énfasis, que es en buscar profesionistas éticos y que podamos con una moralidad absoluta caminar por los pasillos sin ser señalados de ser personas que no están representando de manera debida a los intereses de las personas para llegar a la justicia y a la verdad de las cosas. En fin, también les van a hablar de la etapa intermedia. En esta etapa intermedia, chicos, ¿de qué problemas nos hemos hecho en la vida real? ¿Se acuerdan? Cuando en esta etapa intermedia ya se cruzan y cómo muchos de los juzgadores dicen, no te voy a permitir un sobreseimiento. Oye, pero está el artículo 392, volviendo a la materia de los incidentes. Y te dicen, sí, pero eso es muy excepcional. No, no, no. A ver, entonces, vámonos poniendo de acuerdo. Si cada una de las etapas tiene un objeto procesal y éticamente hablando lo podemos sustentar y probar, ¿cuál es la finalidad de una etapa intermedia? Filtrar hechos. Y entonces si un incidente de sobreseimiento te está diciendo que no debes permitir que un asunto llegue a un juicio porque no necesita del desahogo valorativo, estando exponiendo los derechos potencialmente de una persona y que desde ya lo puedes hacer bien incidental y que acuérdense que la tendencia de los incidentes es de que se haga a nivel de dato de prueba, contendientes en el control horizontal con los datos de prueba y que nada les resta, nada les quita, porque lo único que cambiaría es que va alguien a sostener esa versión. Pero si tú eres una persona avesada, cuidadosa y que lees hasta la letra más chiquitita y que seleccionas las palabras o los verbos núcleo o te haces de literatura y vas y la aportas y le hablas al juzgador en los términos más llegaderos de esa verdad de la que tiene que él resolver, evidentemente él estaría entendiendo que tú ya estás impuesto de la finalidad de la etapa intermedia. Te va a otra diferencia. Estás en la etapa de juicio oral y te están imponiendo que permitas hacer preguntas si se encuentra un testigo libres. Y entonces, ¿para qué fuiste a la etapa intermedia? ¿Para qué hiciste un escrito de acusación? ¿Para qué ese escrito de acusación lo obligaron a poner puntos de debate? Sí, allá le vas a poder preguntar de lo que quieras. Y entonces siempre tú puedes tener una regla tan ambigua, tan amplia, tan lata, que obviamente tú la puedes acotar
asumiendo uno de tus roles con un numeral, con una argumentación jurídica y con hechos probados. ¿Cuáles serían los derechos que te estarían detrimentando? ¿Tendrías la misma posibilidad, aunque se suspendiera momentáneamente por esos 10 días máximos que tenemos como plazo del 351, como una de las reglas para que te puedas hacer de una prueba diferente? ¿10 días son suficientes? ¿Contarías con los apoyos efectivos? ¿Esa igualdad sustantiva de la que te han hablado sería posible si es que no te dieran las herramientas en tiempos y condiciones como lo alerta el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos? Si no lo sabemos usar, si no lo sabemos invocar en el meritito momento, porque si esperamos a presentarlo por escrito, tienes que recibir un acuerdo y el acuerdo pues ya sabes que tiene una temporalidad y te dicen, no he rebasado mis 3 días para contestarte. Luego entonces has perdido un tiempo crucial que tendríamos que empezar a hacer a lo largo de estas intervenciones que fueran más contundentes y ágiles. Y obvio, también leí que en el programa pues les van a hablar de la etapa de la audiencia de juicio oral y esta audiencia de juicio oral con las mejores tendencias buscando a que las personas estén siempre impuestas del posterior momento que pudieran vivir en una etapa de individualización judicial, para que esa materia probatoria que a lo mejor no estás tan acostumbrado a ir a probar con un grado de afectación y que esto se está midiendo con la gravedad del hecho y con ese grado de responsabilidad que pudiera tener la persona para poder tener esas reglas de litigación completamente claras de qué es lo que se busca en una audiencia de juicio versus esa audiencia de individualización judicial y también cómo haber obtenido en etapa correspondiente, que siempre tendrá que ser la de investigación, esos datos de utilidad para poder decir, oye, es que no fue lo más bajo, fue lo más alto en culpabilidad, porque se trató de evadir, porque además siguió amenazando, porque siguió destruyendo bienes jurídicos, porque además tenía una relación o porque tiene un posicionamiento socioeconómico, cultural, etcétera. Y entonces, ¿qué tipo de prueba puedes llevar de esto? ¿Se acuerdan además que hoy por hoy ya tenemos más cursos? Y qué bueno que Chris me dijo que estaban ahorita convocados maestrantes de esa maestría que tienen específica para el daño, daños morales, daños extrapatrimoniales, cómo se conforman, cuál es la sustantividad que le llama a este daño, ¿no? Tu decoro, tus afecciones, esta parte de la proyección de tu vida, cómo poderles narrar quién eres, quién eras. ¿Quiénes son los que te acompañan en esta vida? ¿Quiénes codependen de ti? ¿Cuál era tu producto futuro a vivir? ¿Cómo podrías dimensionar las afectaciones que tienes? Y evidentemente lo que antes era casi así como un mito poderlo medir en cuantificación, hoy esos expertos de la matemática actuarial, cómo te dan las sugerencias y las ideas para poderles allegar de las notas y obviamente de las testimoniales o de las periciales más funcionales para poder dar una clasificación de vida, no solamente para esas etapas de ya un juicio, sino también en etapas tempranas, porque te acuerdas que la base del acuerdo reparatorio, de la suspensión condicional, del procedimiento abreviado, lo seguirá siendo la reparación del daño. Y un daño que solamente estamos acostumbrados a tener números y a tener alguna cosa que me pudiera traer una víctima como un gasto pagado. No, no solamente es eso. ¿Cómo te transportaste? ¿Cuántos días invertiste? ¿Qué cosas dejaste de hacer, de vivir? ¿Cómo te representó y afectó a esa comunidad de familia muy cercana a la que esté esa persona, si es que era una persona de la que dependían los otros? Y después, posterior, prometen en este seminario especializado en proceso penal acusatorio, mis chicos adorados, hablarles de la ejecución penal. Y es ejecución penal por expertos que se dedican a la temática. Razonamiento probatorio en ejecución penal, porque a muchas personas que están esperando, obviamente restringidos de esa libertad, se les pudiera hacer justicia si es que nos empezamos a encargar de ellos para que no se les nieguen y para que se les lleguen a conceder esos beneficios a los que pueden aspirar, dada la normatividad.
Pero no fue suficiente para el programa de INDECAG, sino que temas muy selectos con expertos como el magistrado en retiro, ya nuestro magistrado Iván Seferín, que es experto en los temas de extradición, les va a hablar sobre las normas, las medidas cautelares, los rangos probatorios, las trampitas que están por ahí en los numerales 127, 128 de la ley especial. Y gracias a ello vas a poder aprender temas muy, muy importantes para tu práctica profesional. También vi a los delitos fiscales por un famoso juzgador que es muy, muy, muy inteligente. Y estos delitos fiscales, para los que gusten del contrabando, obviamente de defensa, o de poderlos acreditar, van a poder tener herramientas, así como unas defraudaciones fiscales, discrepancias fiscales y cómo poder defender en toda la materia correspondiente. Va a venir mi amigo, por supuesto, Rodolfo Chacón, a hablarles de responsabilidad penal de personas jurídicas y como dijo Cris, también vamos a estar participando en esta maestría que está convergiendo en esta temática con la inteligencia artificial para poder cerrar de manera espléndida. Yo quiero decirles que INDECAG está previendo, obvio, que como ya les avisó, se unan, no solamente las personas que ya están ahorita, sino que puedan unirse los que todavía tienen tiempo de poder, pues, dejar pendiente tal vez una materia, pero que puedan hacer un esfuerzo. Y yo sé que Cris va a tenerles los mejores programas. Yo quiero que ustedes me hagan preguntas, preguntas concretas para poderlos atender, poderlos disfrutar y si quieren alguna temática que profundicemos, porfa, con todo gusto estoy a sus órdenes. Traté de correr para poderles dejar a ustedes varios de los minutos. Mi alma preciosa, tú puedes ayudarme con ello. Y mientras hay preguntas, yo les sigo hablando, ¿eh? O sea, si ustedes no tienen preguntas, yo sigo hablando. De hecho, pueden levantar la mano a través de Zoom y les habilitamos los micrófonos y ya pueden hacer el planteamiento directo a nuestra querida Vero. ¿No se animan? Vamos, vamos, chicos. Anden. Algo de lo que les guste, de alguna fase concreta del tema de la prueba de refutación, del tema de la ética, de los derechos humanos, tal vez de periciales, no sé, algo que les gustaría platicar. Un método comparado. A ver, ya veo una manita, Cristian. Adelante, mi Cris. Gracias, doctora. Una pregunta, ¿qué tan viable, qué tan posible es que para efectos de la reparación integral del daño puedan incluirse los honorarios de un asesor jurídico privado? Buenísima pregunta. Fíjate, querido Chris, que aunque muchas personas no quieran esa temática o te digan, pues, ¿para qué lo eligió? ¿Sí me entiendes? Que uno de los pretextos es, si existe una lista de asesores jurídicos públicos, es cierto además que existen los privados. Y si tú escogiste un privado, es porque tiene una manifiesta capacidad técnica que te va a representar y además porque otro de los derechos que tienen las personas es a tener algo que les congenie entre sí y que obviamente te funcione para obtener tu pretensión. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Primero que nada, nos tenemos que meter en la necesidad de que exista un asesor jurídico privado, Cris. ¿Y por qué tiene que surgir uno privado? A partir de lo que te enseñó la defensa pública y la defensa privada. Existen públicos, pero son insuficientes. Existen públicos, pero tal vez no son lo especializado, lo actualizado con las credenciales que te pueda presentar un asesor jurídico. Y como todo, el Estado de Derecho que no te pudo proveer de lo específico necesario, te hace a ti que optes por esta alternatividad que le diste. Te doy una idea. ¿Qué importa que tenga una cama en un hospital? ¿Qué importa que tengan el medicamento A si el que tú necesitas es la combinación A-B? Y entonces que te digan, no, tú te tenías que quedar conmigo porque yo ya te estaba proveyendo de la A. No, entonces, no solamente es la necesidad de contar con un asesor jurídico privado, sino que el asesor jurídico privado ha tenido, como en este caso, tú vienes a una especialización. Has tenido que invertir no solamente tiempo, una inversión económica. A partir de ello,
has podido representar de mejor manera los derechos de una persona que hoy podría haber reflejado en una sentencia o bien en una etapa preliminar cuando haces un adecuado ejercicio de un acuerdo o de manejar adecuadamente una figura como una suspensión condicional, de irle vigilando, de que sí esté cumpliendo, de que esté reportando, y eso cuesta. Entonces, un Estado que le ha fallado a una víctima, Cris, en lo que sea, por eso es víctima, víctima de un delito primero, y fíjate cómo la vas a empezar a clasificar, la víctima del proceso adjetivo, al que le quieren nugar el derecho de que cobre lo que le ha pagado a un asesor privado para que le acompañe, porque ella no hubiera necesitado, en pocas palabras, de un asesor privado si nunca hubiera sido una víctima. Entonces, cuando el Estado ha fallado en esa responsabilidad que tiene que tener siempre solidaria, acompañante de sus víctimas, es porque no fue capaz de, ojo, primer verbo núcleo rector que te dan muestra todos los instrumentos internacionales, prevenir, investigar, sancionar, erradicar. Y te acuerdas que esto tiene que ver con una debida prevención. Si la prevención no funcionó, luego entonces, ¿de qué se tendría que hacer responsable el Estado? Y tú te acordarás que el artículo 4 de la Ley General de Víctimas, como esta te da una cátedra refiriéndote. No importa que la persona ya haya sido, cuando menos encarpetada, ¿sabes a qué me refiero? ¿No? Presentado una denuncia. No hace falta, te dice la norma, aunque la práctica te diga otra cosa. Tampoco hace falta que se haya ejercitado la acción penal, tampoco hace falta que se haya sentenciado condenatoriamente. Bueno, pues esto te está hablando precisamente, Cris, que el Estado, identificado como el tutelador, por eso el 17 constitucional te dice, no te hagas justicia por ti mismo, represéntate a través de mis instituciones. Y entonces tus instituciones tendrían que ser capaces de solventarte tus derechos. Entonces aquí te obligarían a hacer estos ejercicios, Cris, de por qué tú, como asesor jurídico privado, tuviste que surgir al estilo que un defensor privado, y que si tú te acuerdas, creció la literatura en materia jurídica al cobro de las costas y gastos judiciales, porque ya sabes que el asesor jurídico simplemente es una de las figuras que te acompañan, pero échale más, Cris. Por ejemplo, ese asesor jurídico encuentra importante tener a un perito extra. De la materia 338, quieres representar debidamente la reparación del daño y no compartes la posición del 335 en escrito de acusación al Ministerio Público. ¿Qué tienes que hacer, Cris? Pues tienes que hacer la pericial por tu cuenta para que entonces sí, ese perito logre dar la naturaleza, el daño, el vínculo, porque a lo mejor la pericial de la fiscalía está faltante de alguno de los rangos, ¿no? Por ejemplo, si hay un hecho, si medianamente en la pericial pudieras decir que la víctima presenta un daño, o sea, una afectación, de esas que se les llaman permanentes, por eso es un daño, no una afectación simple, transitoria, y entonces ese daño está reflejando que está un evento ligado a ello. Pero ojo, ese evento ligado no dio el alcance temporalmente, modalmente, que esté conectado con persona a la que la quieras conectar. Se le olvidó hacerle la pregunta. Luego entonces tú en tu pericial, y ya que tienes además más tiempo, más especialidad, tienes amigos, tienes un perito extraordinario, en fin, y ese gasto acumulativo, querido Cris, también se tendría que atender, porque tu ejercicio de asesor jurídico 57, 110, 167, fracción 2, los dos primeros numerales, 57, 110, Código Nacional de Procedimientos Penales, pero vete al 167, fracción 2 de la Ley General de Víctimas, y que te dice, el asesor jurídico es el responsable de ver la materia de la reparación integral del daño. Luego entonces no te estoy mintiendo. El asesor jurídico, llámese privado o público, y entonces si no quieren pagarlo y no quieren hacerse cargo, que prohíban y que te den, obviamente, el número de asesores que sean los eficaces. El hecho de que exista una lista de asesores no quiere decir que estén desocupados. Tú nomás pregúntales cuántas carpetas diarias les llegan a los ministerios públicos, a los asesores, a los defensores públicos, y vas a ver por qué la ineficacia del sistema. Tú, como privado, ya sabes en tus tiempos cuántas carpetas puedes
empezar a representar, pero también hasta tus alcances intelectuales o la práctica de lo que te hagas especialista. Acuérdate que incluso como una fiscalía, cuando empieza a tener áreas, delitos patrimoniales, delitos contra la vida, etcétera, ¿por qué crees que fue eso, Cris? Porque es el reconocimiento más humano que tenemos. Entonces, ese asesor jurídico que ocupa de un perito, que ocupa de trasladarse, que ocupa de estar atendiendo los derechos desde etapa inicial a etapa X de tantos meses, claro que tiene que tener un número comprobable de sus honorarios y que tienen que entrar sin duda alguna a ese pago de la reparación integral del daño. Y que recordarás con un asunto que tuvimos apenas muy ejemplificativo, permítanme la expresión, de cuando tenemos pues un evento como el que pasó de la pipa, ya, así, la pipa. Cuando hay alguien que quiere decir que solamente una persona tuvo la culpa, ya verán cuando entre Rodolfo Chacón, que va a haber responsabilidad penal de personas jurídicas. Yo no creo que solamente una persona pueda responder un evento. Ahí les va por qué. Si de verdad el Estado de Derecho se ha dado cuenta que las personas que conducen sí o sí deben de tener un seguro, pero un seguro que abarque de acuerdo al tipo de la matriz de riesgos que representa tu conducción. Si tú vas manejando una pipa con material combustible, en los litros que llevabas, en la hora en que la transportabas, en lo aglomerado de personas transeúntes, en automóviles, en casas, ya lo vas magnificando, mi querido Cristian. ¿Y sabes eso qué significa? Que entonces el Estado mal haría con permitir que personas puedan estar conduciendo sin tener una capacitación. Pero además que nos digan que no había baches, que no fue asfaltada la avenida. Bueno, son cosas que solamente una persona, como tú, como un asesor jurídico de víctimas, podría ir a probar. Para que entonces, ojo, no solamente porque haya baches, ¿tú qué les vas a decir, Cris? Disculpe, el Estado de Derecho, cuando observa que una persona insuficiente en recursos económicos para salvar vidas, integridades, patrimonios, etcétera, de personas, pues tiene que entrar al Estado, porque el Estado permite que conduzcan en un horario. Es tan simple, Cris, decirles, ninguna pipa que transporte un material peligroso puede conducir de tal a tal hora o por tal avenida. No es la primera vez. ¿Sabes por qué surgió el tema de la culpa para los penalistas? La culpa habla de la previsibilidad. Cuando tú no eres capaz de prever, entonces hay un caso fortuito. Ese caso fortuito lo prueba el defensor. Y es muy difícil, Cris, porque en la experiencia humana tendrías que probar que jamás antes ha ocurrido un evento de esas magnitudes, de esa similitud. Luego entonces tu respuesta, pues obvia, es de que debes de ir a cobrar. Así de fácil, mi Cris. No sé si con ese par de ejemplos que te di te pude dar un poquito de luz, pero evidentemente todo cuesta, todo cuesta. Toda la argumentación, doctora. Muchas gracias. Gracias, te lo agradezco infinito. Veo otra manita, Franklin, adelante. Hola, doctora, un placer saludarte siempre. Te quiero. Gracias, doctora. Adelante. Igualmente. Doctora, tengo dos preguntas. Una, la primera, ¿qué retos tiene ahora el Estado mexicano, principalmente nosotros que nos enfrentamos a este tipo de audiencias en materia penal, la refutación de la prueba digital, ahora con el tema de la inteligencia artificial? Y otra, y lo has tratado en varias pláticas y hasta en mi programa lo trataste, pero ¿qué tanto hemos avanzado con el tema del delito previo de, en materia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita? Porque ya ves que aquí en esta parte, aquí en el sistema jurídico mexicano, lo deja muy abierto, no tenemos una serie de delitos clasificados como delitos previos. Podemos tomar en cuenta, no sé, el narcomenudeo, la trata de personas, no sé, la delincuencia organizada, entre otros, pero ¿qué tal han avanzado los criterios de la Suprema Corte y cuál sería tu opinión, estimada doctora? Muchas gracias. Híjole, qué preguntazas.
adorado mío, mi Franklin. A ver, vamos a empezar con la primera que referiste. Para empezar, yo les quiero decir que hay un experto al que le he pedido mucho a mi Cris que lo inviten. Se llama Jaime Díaz Limón. Estuvo concursando para ser magistrado en materia administrativa. Razones, ya saben, de las tómbolas, sale sorteado, pero ya después ya no ganó la suficiencia para quedarse. Pero yo le quiero decir que si me está escuchando, lo adoro, lo admiro, y él está ya llevando a cabo los primeros juicios con evidencia digital y la prueba de refutación. Entonces, ahorita que me escuchaste, primero vamos a dividir la temática, mi Franklin. La prueba de refutación, como yo hace rato les decía, amerita un compromiso del Estado para que empecemos a creer que la prueba de refutación no solo pertenece a la etapa de juicio oral, sino, como lo dije, en la formación de la etapa preliminar, que es en la etapa de investigación. Cuando tú accesas, y entonces, por ejemplo, mi Franklin se dio cuenta que hay algo que es falso, que no es auténtico, que no tiene mismidad, que los metadatos te están evidenciando que eso es falso y que por lo tanto en una de las 4 A's que nos enseñó el numeral 210, inciso A del Código Federal de Procedimientos Civiles, evidentemente o no lo puedes atribuir o no puedes accesar para poder verificar ese origen o no puedes tener la autenticidad y que por lo tanto en la admisibilidad le pudieras poner un stop. ¿Qué significa esto? Que tú con tu prueba de refutación puedes hacer inadmisible, pero también con tu prueba de refutación pudieras demostrar la no mismidad o no autenticidad. Con esa prueba de refutación podrías referir que no se conservó para el acceso permanente hasta en tanto se conozca la verdad de esa prueba digital. Y, por último, que es imposible tener la atribuibilidad entre los mensajes origen, destino o trazabilidad en alguno de los destinatarios porque hay algo que está alterado. Y entonces tu prueba de refutación con el experto siempre irá en esa visualización, mi querido Franklin. Y claro que le tenemos que meter mucho tiempo a lo que está pasando con la inteligencia artificial, porque cuantas formas hoy hemos ido experimentando es más precisa sea tu pregunta, más cercano es la verdad a lo que te da de contestación la inteligencia artificial, pero muchos errores se han probado porque te dice tesis que no existen, te dice numerales que no existen o te confunde la información o como se nutre con una parte de lo que tú le estás dando en el momento, olvida cosas que después, obviamente, con un sistema, podrías ya tú empezar a unir pidiéndole esos alcances. Te doy una idea. Oye, dame una mejor respuesta a este escrito que pretendo interponer como un incidente, pero trae los criterios no solamente mexicanos que te gustan de 2022 a la fecha, sino también vete al método comparativo de tal o cual sistema. Entonces, a través de la forma en que lo nutras, vas a tener también un aterrizaje de ese mayor acercamiento a la verdad y de tener además los ángulos de la inteligencia que yo he creído, que todas las herramientas que nos den las tenemos que aprovechar, pero con ese sigilo de decir, ¿y qué tal si me está diciendo una cosa que no es como tal, ¿no? Y que te está dando un consejito. Entonces, si ya de por sí te dice la inteligencia artificial, no soy abogado, no soy médico, no soy esto, por favor acude al experto, es porque hay limitantes. Y por ello la refutación siempre será una vía de poder demostrar que hay algo alterado, modificado, accesado de manera indebida y por ello tú tienes que llevar al mejor. Pasándonos a la segunda parte, este tipo penal de las operaciones con recursos de procedencia ilícita del 400 del Código Penal Federal, mi querido Franklin, es un temazo. Sacaste además esa remisión que nos hacen al artículo 2 de la Convención, ya sabes, esta de Palermo con la delincuencia organizada transnacional, artículo 2, donde te dice que cada Estado de Derecho tendrá ese deber de desglosar los tipos penales respecto de los cuales tendrá una conectividad. ¿Por qué motivo? Porque tú sabes que a esto le llamamos delito determinante y no podría haber una operación con recurso de procedencia ilícita si no tienes el delito determinante. Pero también llegó una teoría, tú sabes, del Tribunal Supremo Español, a través del cual se pretende que prueba indiciaria supla a lo que tú tendrías como requisito casi casi
de demostrar en una carga probatoria remitida al órgano de acusación respecto de lo que ya le empezarías a compartir en la carga de la prueba de acuerdo a cómo está redactado el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque ahí tienen los dos, uno que demostrar lo ilícito y el otro la licitud. Pero quedándote en este delito determinante, acuérdate que no podrías cruzar ese umbral si es que no se permitiera que los criterios cambiaran. Por ello, yo te voy a pedir que te remitas a los informes que se han dado desde el 2020 a la fecha al Senado por parte, por ejemplo, de fiscalías como una fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción y podría ser una de delincuencia organizada para que te digan lo que les ha obstruido llevar a cabo, ojo, estudio de delito determinante y obvio la operación con recurso de procedencia ilícita, porque se desglosan. Y entonces al momento que pueden compartir o que se les ve enterando, ya sabes, así como que te van dando acompañamiento, de cualquier manera, el hecho de que se bifurquen, según ellos, esas son como casi casi las frases, ya sabes, de que si me estorban las uñas para tocar el piano, pues de alguna manera han pedido que se les deje en atribución competencial desde la ley que les rige en la organización y después en las funciones y atribuciones que tienen para que ellos atiendan la complejidad de este evento. Pero tú sabes que esa operación con recurso de procedencia ilícita, por la forma en que está redactada, no podría partir sino verdaderamente de que antes haya algo que tú puedas poner en esa dubitación de dónde vino y obviamente porque hoy pues puedes tener esto. De otra manera, no lo podrías hacer. Y de ahí otra trascendencia que hubo. Cuando se empezó a diferenciar al servidor público del particular en el manejo del recurso público, también fue un temazo, mi Franklin. ¿Por qué motivo? Porque tú recordarás que por ello, por ejemplo, no se les exige hacer declaraciones patrimoniales. Porque, ejemplo, es un poco más complejo, entonces que tengas un ángulo comparativo si es que no tienes un experto que en operación de recurso de procedencia ilícita dictamine sobre tres temáticas financieras: el poder adquisitivo, la generación del recurso y la capacidad económica de una persona. Porque cuando olvidas uno de esos ejes torales, evidentemente también puedes hacer imputaciones que no tienen una base fundamentada en algo siquiera indiciario de lo que pidió el Tribunal Supremo Español, que es esa tesis que te pido que te aboques a su estudio, pero que está pidiendo que entonces no se tenga por acreditado el delito determinante y se tenga la prueba indiciaria. Tú sabes que en México se empezó a aceptar a la prueba indiciaria. ¿Te acuerdas que la indiciaria y circunstanciada surgió con un criterio el 2026-663? Es un triple 6, 2026-663. Se permite ya en el sistema acusatorio adversarial, pero obvio, tú tienes pues no sé a qué te quisieras dedicar, si como fiscal, si como asesor jurídico o como defensor, ese deber de verificar cuáles serían los alcances para que pudieras tener un indicio, porque ahí te va el punto. Cuando, ojo, respecto de la carpeta de delito determinante en fiscalía, que no es la misma de la de operación con recurso de procedencia ilícita, no logran el alcance, fíjate qué problema les dejaron acá, porque ellos no son los encargados de verificar la ilicitud del origen, que ya tendría que venir simplificado porque te la entregan y te dicen, mira, sí desvió recurso. El recurso público que desvió es de la partida del ramo tal y fue de un monto X cuyo concepto de gasto no fue cubierto, no fue aplicado o fue desviado en la proporción XY que te prueban tales y cuales datos de prueba, que después tienes una prueba que vino a juicio y que probó esto y esto y esto. O sea, si no hay así, evidentemente no habría servido de nada que tuvieran ese inicio de la investigación. Y acá estarías revirtiendo de una manera indebida a que alguien obviamente te demuestre siempre una ilicitud de lo que dices que está mal. Cuando además, mi querido Franklin, de verdad, cuando tú estás atento del numeral 17 del 42 de una ley federal de prevención e investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fíjate cómo el sistema financiero se fue robusteciendo.
Se dijo, cada día 17 de cada mes las instituciones, entidades financieras nos darán informes, reportes, avisos clasificados, ROS, reporte de operación sospechosa, un reporte de operación inusual, un reporte de operación clasificada entre usual pero llamativa, sospechosa. Bueno, toda esta forma ha permitido que un sistema financiero, que son los que reciben, y que ya ves que además hay normas que te van impidiendo que hagas depósitos en efectivo o que no le pongan concepto origen o que no tengan conectividad. ¿Te acuerdas que además las GAFI, ¿no? Cuando fueron poniendo, oye, si va a aperturar a alguien una cuenta, sal de dudas que sea ese alguien, no que sea un testaferrero. Entonces, si de verdad, Franklin, eso es como es, y que todas las personas de a pie lo vivimos, tú no vas a dejar de ver una operación con recurso de procedencia ilícita, sino por personas poderosas, porque a los seres comunes y corrientes eso no les va a pasar. No te permiten aperturar una cuenta si no saben hasta qué día pretendes morir, para que me entiendas. A ese grado de extremo tienes de aperturar una cuenta y obvio que saben a qué giro te dedicas y por lo tanto ellos se atreven a hacer una calificación de lo que es relevante, usual para tu persona, de lo que pudiera ser llamativo, sospechoso, ¿no? O sea, imagínate hasta la calificación que les permitieron a una unidad de inteligencia financiera con una dirección de procesos legales, en donde el artículo antes era el 15 del reglamento interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, les permitían que hicieran esos pronunciamientos. Ahora, cuando tú tienes esa ley que además por el artículo 42 te dice, todo informe que yo emita como unidad de inteligencia financiera a través de mi dirección de procesos legales, deberá de estar soportado en lo que por datos de prueba, a partir de la denuncia que te permiten como atribución presentar como unidad de inteligencia financiera, pero que ya está rogado a la Fiscalía Especializada de la que corresponda a donde se haya remitido por el tipo de hecho imputado, pues a partir de ello esa fiscalía tiene el deber de integrar lo que sustente a ese reporte, porque te dicen, ese reporte aislado no tiene el valor probatorio, condenatorio, incriminatorio de lo que creen que está pasando o del por qué creen que hiciste un movimiento. En todo caso, te quiero resumir eso como no todo movimiento bancario puede ser de forma aislada interpretado como una conducta delictuosa, sino que necesitan de un soporte. Te doy una idea, Franklin, para que tú puedas saber si mi movimiento fue inadecuado, si de verdad el recurso era puramente público, sepamos por qué fue. Como conducta administrativa, te prohibieron a través de normatividad como anexos A, lineamientos a los cuales quedan sujetos organismos públicos y privados que manejen recurso público otorgado por la Administración Pública Federal a través de sus organismos, tal. Sí, pero ojo, te pusieron, se prohíbe. No es dable que se mezcle con otro tipo de recurso. Ok, pero ojo con esto, Franklin. ¿En algún momento, amigo querido, te has preguntado si la administración pública llega de manera oportuna? O si a veces llega tardíamente y por eso los generadores de un recurso autogenerado o privado y que lo utilizan de manera anticipada, financiada, hasta en tanto llegue la administración pública y llegada esta te la reembolsas, pero puedes probarlo que no hay triangulación y que muy por el contrario, a través de las reglas de operación vigentes para cada programa administrante del recurso, se hace muy importante demostrar que alguien ha fallado respecto de la oportunidad con que hacen llegar la administración. O bien, ¿cómo podrías tú saber que el concepto de gasto era A o B o C? Y no es simplemente vi un movimiento y ya esto es un desvío, una inaplicación, un enriquecimiento ilícito. No, espérate. Deja ver esa triada de la que te hablé, o bien que yo corrobore en qué calendario, en cuántas partidas, en qué importe se me concedió para poderlo destinar, porque ese cruce de información te impediría que hubieras siquiera abierto tu boquita para haber referido algo. A lo que quiero llegar, mi querido Franklin, es que no todo es lo que parece ser. No sé si con eso, mi querido Franklin, te pude dar cuando menos algún poquito de luz de lo que me estabas pidiendo.
No, 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 todo excelente, doctora. Con eso y ya y las referencias que usted hizo en materia de derecho español, revisaré y con eso lo complementaré. Muchas gracias, doctora. Un placer Gracias, adorado. saludarte. No te olvides de los informes al Senado que emitieron cada una de las fiscalías especializadas, poniendo de pretexto que entre tanto no se les deje la competencia de ese estudio, de ese tipo penal, respecto del determinante, no podrían tener éxitos. Si no pueden con uno, ya quieren que se les deje el conglomerado, que además hay que decirlo y decirlo subrayadamente, las personas que están en estas áreas ya llevan tiempo estudiando y no son improvisados. Así que eso es algo que tenemos que aplaudir. Gracias, mi Franklin querido. Ahí tenemos otra manita. No me quiero despedir hasta que la atienda. Viene. Buenas noches. Marta, ¿cómo estás, ¿Qué hermosa? tal, licenciada Marta? Mucho gusto. Mire, cuando leí el tema, el cual nos compete el día de hoy que usted iba a dar, que son los objetivos procesales éticos y derecho penal, pues sí hice una lista de preguntas que no nos va a alcanzar el resto del tiempo, pero voy a concretar con algunas que siento que requiero, ¿no? Saber en lo particular. No sé si se las hago todas desde el inicio Ya, o mi Marta, conforme. Ok. échale, ¿Qué, échale. pa- qué papel juega el juez en mantener el equilibrio entre la búsqueda de la verdad y el respeto al debido proceso? Ese es Empiezo con uno. esa, mi Marta. Buenísima. Fíjate, Marta querida, y fíjense todos, que el papel del juez se pensó en el sistema, ¿te acuerdas cómo se llama, no? El modelo, sistema acusatorio adversarial. No podemos prescindir de una de las palabras, te voy a explicar por qué. El sistema está representado por autoridades. Lo acusatorio es el órgano de la prueba, de la carga, y el adversario es al que nos igualaron, se supone, sustantivamente para poder tener una disparidad de criterios. Y entonces, hermosa, cuando tú me dices, ¿cuál es el papel del juez para equilibrar esta búsqueda de la verdad y obviamente entre estas partes? Y tú te recordarás que este juez, por el artículo 17 constitucional, se pensó como un juez imparcial al juez que no le estaría dado hacer prueba de oficio, al juez que estaría impedido de llamar a un tercero en discordia, al juez impedido de llamar a una junta de peritos, al juez que hoy también te vas a dar cuenta de un cambio posicional respecto de la perspectiva de género, Marta, porque la jurisprudencia 22 diagonal 2016 para la perspectiva de género exclusivamente te pide que ese juez se dedique primero a verificar que haya una desarmonía en los poderes, ¿no? Y entonces detectado este poder desequilibrado, esta razón de género que necesita proteger, va a valorar la prueba si es suficiente para la figura a la que es convergido. Y entonces, ¿qué crees, hermosa? Le dicen, si no, decretarás la práctica de prueba de oficio. Ah, bueno, hermosa. Entonces, tú verás que se trató de dejar puro al juez, pero de repente, como el criterio del que les hablé hace rato, que es el 2028-834, relacionado con que él puede hacer una reclasificación desde etapa de vinculación a proceso sin que esté obligado a que lo comente previo el cierre del debate, porque el defensor ya pudo accesar a la carpeta, se pudo imponer, debió de haber hecho una defensa absoluta de todos los hechos para no resultar no solo vinculado, sino reclasificado. Entonces ve cómo este equilibrio, hermosa, en realidad no es puro. El equilibrio lo han querido ir dando de momento a momento con figuras como esta. Ahí te va la otra. Si tú te fijas desde la orden de aprehensión 141, en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de los derechos que deben de estar equilibrados entre partes en un proceso sano, el juez en el 141, fracción tercera, segundo párrafo, teniendo la lista de requisitos que tienen que llenar para conceder la orden de aprehensión, el 143 y el 145 le dio 4 verbos más a la orden de aprehensión, no solo conceder, negar, prevenir, reclasificar o cancelar. Entonces tú puedes notar
que evidentemente lo dotan de herramientas para supuestamente dar un equilibrio. El problema es que es humano el juez. Pero luego también te permiten una reclasificación no solamente en etapa de vinculación a proceso 316, te permiten en el escrito de acusación 335 y si no en alegatos de apertura y de clausura. O sea que se supone que el juez está pendiente, mi querida Marta, y entonces en el 398 te dice, oye, a ver, explícame bien por qué figura para que él tenga también aquí en el oído pendiente cuál figura, en qué grado de intervención, en qué naturaleza, en qué modalidad, de qué se defiende, de qué tipo de prueba, etcétera. Pero también le dice, ojo, dentro de las reglas de admisión, ejemplo 347, auto de apertura, juicio oral, quedó preparado solo para que venga a platicar sobre estos temas. Entonces, la regla del 372, Marta, cuando él se siente capaz, conjuntamente con el 374, de calificar adelantadamente una pregunta y dice, irrelevante. Espérate, el 372 te dijo que cuando escuches oposición fundada y motivada, pero además, ¿cómo te sientes capaz de calificar así prima facie una cosa como irrelevante cuando se supone que de lo que te trataron de proteger fue que tú no eres juez de control, no estás contaminado más que por la lectura del auto de apertura, pero que no te consta respecto de cómo se formó la prueba? A ti te toca producirla, pero no te adelantes, prefiere escuchar, en todo caso demerita en el valor probatorio, pero no te adelantes a impedir a conocer un evento o pide respetuosamente a la parte litigante que esté interponiendo esa pregunta que se dirija rápidamente a lo que pretende sentar como bases para excavar lo que pretende llevarte al oído a ti como juzgador. Evidentemente, mi Marta tiene herramientas porque le permiten calificar oposiciones, le permiten llevar esta calificación de las objeciones, le permiten admitir como excluir. O sea, fíjate cómo las herramientas las tiene. Tú incidentas, ¿no? Una nulidad probatoria. 264. Señor juez, usted se tiene que pronunciar ante esta incidencia que yo le voy a empezar a explicar por qué tiene que dejar excluido con nulidad probatoria absoluta, esto por haber violentado y porque además la parte contraria no podrá probar ni fuente independiente, ni vínculo atenuado, ni descubrimiento inevitable en términos de la 2017-774 de los criterios judiciales. Pues hermosa, en realidad tú estás viendo que las herramientas están, pero están los humanos. Y los humanos, mientras no estén con ese eh, baremo de lo que es ético para no tender más a una posición, para no proteger de más a los otros y no ser corrupto en pocas palabras, pues estamos mal. Porque acuérdate además que le dan otra herramienta, ves socavado los derechos de defensa. Y entonces, ¿qué te hacen? Te aplican el 121, amiga, y te dicen, manifiesta incapacidad técnica y sistemática. Ah, bueno, entonces te echan. Luego, ¿qué dijeron de los asesores? 57 y 110. También si lo ves. ¿Pero qué pasó con el MP? Ah, es que el MP no vino. Vamos a acusarlo. Oye, que no presentan la acusación en términos de los 15 días. Ah, pues el 325 y el 327, última fracción, te dan cabida a que se pueda tener por sobreseído. Ah, pero no lo hagas antes de que le des la segunda oportunidad y dicen los criterios derivados de amparo. Ese amparo que te dice no te están violando tu igualdad sustantiva porque tienen que velar por los derechos de una víctima y entonces le daremos 15 días más, pero avisado, aquel superior jerárquico que tendrá que tomar las cartas providenciales necesarias, hermosa. O sea, observa. Tiene de todo. Medidas cautelares. Oye, pruébame un riesgo procesal. Pero no tienen informes, hermosa. Y no los llevaron los informes, pero él dice, claro, de tal instrumento invocado, o sea, como dato de prueba por parte de fulanito de tal, desprendo que hay un riesgo del 168, del 169 o 170 y por lo tanto le decreto tal. Te das cuenta que incluso dentro de este posicionamiento al que se dio pauta con esta condena que tuvo nuestro país por el caso Zumpaxtla y Tecpile, ojo, no fueron del mismo criterio. Entonces fíjate que al seguir siendo humanos, con la libertad que tienen, van a tomar una u otra herramienta hermosa. Y eso no quiere decir
que en todos los casos haya corrupción, sino que tienen una inteligencia diversa a la tuya, un posicionamiento diverso. ¿Cómo es que crees que surgen jurisprudencias reiterativas, pero luego contradictorias, pero luego que están sustituyendo? O sea, ¿te das cuenta de la evolución del derecho? Con ese derecho es que yo les digo, aunque haya algo resuelto, aunque te hayan enseñado algo, siempre supéralo en argumentos, siempre prepárate más para que esas herramientas que tiene se las delimites y le digas, señor juez, yo sé que usted esto, más esto, pero yo le pido que tal, sin que deje de atender esto y esto, y yo no he dejado de ver aquello, así que le pido que resuelva en este sentido. Cuando te quedas corta, querida amiga, entonces se sirven obviamente con la mayor cuchara, porque una persona que está preparada y que vive diario de lo mismo, pues tiene todo tan fresco que tiene, como decirte, una salida de esas que tú ya sabes, casi no te la esperabas, ¿no? Ahí está más o menos lo que te puedo contar, mi Marta. Y quedaron contestadas dos de mis preguntas más que habían en esas, pero respecto a la ética, maestra, que estamos hablando, eso es rapidito, ¿no? ¿Qué límites éticos debemos observar los abogados defensores cuando sabemos que nuestro cliente es culpable? Ah, buenísima. Mira, hermosa, yo hace rato que les dije en la búsqueda de la verdad, ¿te acuerdas? Que te dije uno de los fines éticos. Ojo con esto, la búsqueda de la verdad es que incluso cuando te engatusa tu cliente y tú aceptas la representación de un caso, ojo, hermosa, es porque puedes en ese momento decir, no quiero y ya no te sigo representando. En otros casos, yo te quiero decir algo más. Las personas que se enferman y que fueron advertidas por el médico, señora, usted debe de dejar de comer grasas, azúcares, y que llegues hermosa y que te diga, Marta comió azúcar porque le acaban de entregar el resultado del laboratorio y podemos observar cómo Marta sinvergüenzamente tiene un índice glucosilado. Para el experto que sepa de esto, es que los 6 meses pasados te lo midieron. No puedes engañarlos, no puedes hacer lo que, ya sabes, amiga, una semana previa al examen, ay, dejo de comer barritas y chocolates y así voy a salir muy bien, ¿no? Calificada. No, 6 meses te va a calificar ese estudio que se llama glucosilado. Bueno, con este antecedente que te doy, hermosa, el médico no te deja de atender, Marta. Y no es un médico malo. No sé si me empiezo a explicar. El defensor, como el asesor jurídico, como el Ministerio Público, como los jueces, tenemos un llamado. Hay personas que pueden sentirse bien con su conciencia y actúan, aun cuando el cliente les dice, lo maté, aun cuando el cliente te dicen, me quedé con unos dineros, aun cuando el cliente te dice, le falté a mi padre, a mi madre, que me dieron esto solamente para hacer aquello y pues yo dispuse un poquillo de ello. O sea, ¿me entiendes a lo que quiero llegar, hermosa? ¿Eso qué te quiere decir? Que obviamente hay de todo en la viña del Señor y yo lo único que quiero es que ustedes se sientan felices con las herramientas necesarias. Si para ti, que surgiste como un órgano de defensa, y la defensa quiere decir yo no defiendo a nadie que no sea un angelito o que dejó de ser un angelito o que se desvió por alguna razón, y ahí te va la idea también. Ojo, Marta, ¿por qué les he hablado yo cuando hablo de dogmática penal? Cuando Klaus Roxin construye un concepto que se llama responsabilidad jurídico penal y te dice necesidad de pena, merecimiento de pena. Te voy a decir, amiga, rápidamente qué significa eso. La necesidad de pena quiere decir, ojo, que aunque seas culpable, que es el primer elemento de la responsabilidad penal jurídica para Klaus Roxin, eres culpable porque sí destruiste un bien jurídico. Pero dijo Klaus, no necesita pena, porque Marta está completamente adecuada al modelo de justicia. Fue algo que la hizo actuar de esa manera. Y te voy a explicar cuándo lo dijo Roxy. Tú lo conoces en nuestro modelo, pero lo conoces con una causa diferente que a tu cerebro le hace un ruido diferente. Ahí te va.
Vas a consultar de manera detenida hoy tu fracción número 9 romana, artículo 15 del Código Penal Federal, y vas a poder observar que esa figura se llama inexigibilidad de otra conducta. Cuando Marta tuvo que decidir entre la vida de A y la de ella, Marta decidió por la de ella, porque dijo, amigo, amiga, te adoro, te amo, te debo, te reconozco, te admiro, sí, pero es mi vida y la tuya. Y no hay forma de que las dos queden salvaguardadas. Por ello, la figura en México se llama inexigibilidad de otra conducta, que confirma que hay una conducta típica antijurídica o en el modelo que tú quieras tomar, solamente típica y antijurídica, pero no puedes resultar culpable porque a pesar de que seas una persona con capacidad de autodeterminación de conformidad con la norma, es decir, eres imputable, ojo, no actuaste bajo un error de prohibición, lo que quiere decir que tienes una conciencia de antijuridicidad, es decir, eres una persona a la que le puedes hacer un juicio de reproche. Pero ¿qué crees? No le puedes exigir una conducta diversa a la desplegada porque hay un estado de necesidad disculpante a través del cual obraste necesidad de salvaguarda de bien jurídico de la misma jerarquía. No tuviste alternativa de actuación y no podías tener una forma diversa de salvaguarda de tu propio bien jurídico. Teoría de la fragilidad humana. Nadie nace héroe ni heroína. Por ello te permiten que salgas inculpada. Pero ¿qué dijo Roxy? No me gusta esa decisión. Yo creo que la responsabilidad jurídico-penal tiene dos escalafones. La persona es culpable y además necesitamos probar esa parte de la necesidad de la pena. Hay necesidad que el sistema lo sancione y dijo, sí lo mató, es culpable, pero no hay necesidad de pena. Listo, hermosa. Entonces, la forma en que alivian al cerebro humano va a depender de lo que tú quieras creer y de lo que necesites creer. ¿Sabes por qué en algún momento la vida se ha permitido que sea destruida ante una agresión real, actual o inminente en defensa legítima, para que me dé a entender? Pero la mataste. ¿Ya entendiste, preciosa? Entonces, Sí. ¿qué te hace bueno y qué te hace malo? ¿Ya entendiste lo que te quiero decir? En pocas palabras, tu ética no tiene que estar conculcada por ningún opresor político, económico, motivacional diferente. Tú tienes que ir a defender o asesorar si ya lo aceptaste. Y si te tienes que retirar, hermosa, porque no puede tu conciencia, te tienes que ir. Pero no Hasta puedes, donde la cabeza aguante. no puedes engañar además a tu cliente, a tu representado y hacerles daño. Porque si no estás también capacitado, ojo, esa es otra de las formas perversas de echar a perder una justicia para una persona. ¿Sabes? Cuando, ejemplo, ¿no? Que de repente te dicen, más vale un mal acuerdo, pero una justicia pronta. Y hay unos abogados que decimos empecinados, no, a lo que tope. Y si dura años, años. Sí. ¿Y tú te has preguntado si la víctima a lo mejor tiene 2 meses de vida y pudiera haberlo disfrutado? Ah, pero a los 5 años ya le ganaste una sentencia. ¿Pero qué crees? La sentencia flamante que determina que hay que reparar daño siempre se puede ejecutar. ¿Por qué crees que surgió en el amparo el incidente de ejecución de sentencias? Porque hay atrevidos que dicen, a pesar de que ya me sentenciaron, no lo cumplo. Y hay defectos en cumplimiento y hay excesos en el cumplimiento, hermosa. O sea, yo nada más les pido mirar lo que en la norma encuentre, lo que en la operación encuentre, lo que en los tipos penales les evidencien, es porque es una realidad humana. De ahí es que nosotros tenemos una labor muy importante con INDECAC para transitar, seguir vivos, seguir felices, seguir en lo que más nos guste hacer, preciosa. Eso les pido. Doctora, ¿y hasta dónde recomienda llegar la estrategia procesal sin caer en ese abuso del derecho? Ah, eso es muy complicado, hermosa mía. Te voy a decir algo. Cuando estás acostumbrado a hacer una elaboración de una estrategia, te sale en automático. Y te voy a decir algo, sin presunción. De repente, así cuando las personas me dicen, oye, ¿y qué numeral puedo invocar si pasa esto y esto? Se los das. Pero tú ni siquiera reparaste, preciosa, en saber para qué lo quieren, en saber si lo van a usar de manera debida. Nunca
reparas cuando das un consejo o te dicen, oye, ¿cabría esta figura o cómo integrar un dolo aquí y tal? Tú nunca sabes si lo van a usar para bien o para mal, ¿ya me entendiste? Entonces, las cosas es más bien que tienes un llamado a la vida, hermosa. Yo he creído que Dios me permite tener memoria, tener ánimo, pasión para compartir, pero siempre yo he dicho que yo me siento bien conmigo misma, porque siempre que acepto algo es porque estoy convencida de lo que estoy haciendo, que estoy representando a una persona para hacerle justicia ante un atropello de un sistema, de un poder político y que a mí me gusta hacer justicia. Eso es lo que a mí me gusta, pero no voy a criticar a alguien más. Te voy a decir una idea. Vi apenas un video de un policía varón y una policía mujer que venía en una moto en Texcoco o por ahí, uno de esos municipios. Llega otra moto con dos sujetos, se bajan, los victiman, muere el oficial y las personas somos dadas en hacer cualquier comentario. Y en esos comentarios puedes lastimar de manera importante y faltar a la verdad. Por eso tu boquita tiene que estar controlada y tu mente igual. La loca que esté acá, ¿me entiendes? A esta le llamamos la loca porque es la loca de la justicia. Está tan ganosa de hacer justicia que no te fijas en todo lo que a veces dejas y a veces haces con fines de obtenerla. Y entonces el punto es que este individuo que es policía y que por ello dijeron, ¿qué habrá debido? ¿Qué habrá hecho? No, a lo mejor tendrías que decir, con un posicionamiento ético y correcto, claro, el señor estaba en un deber tan importante, en una investigación tan importante y era incorrupto que por eso lo victimaron para deshacerse de él. Pero casi no se hacen esos comentarios, preciosa. Y yo por eso los llamo siempre a contribuir, a dar y a generar. Eso es lo que me gustaría estar cierta de que ustedes cuando vienen y toman unas mejores prácticas, unas herramientas, cuando crecemos juntos, cuando aprendemos uno del otro, sea para hacer el bien y no para tener una conciencia manchada que te impida cerrar los ojos de noche a noche y que pues formes parte de una cadena de daños, ¿no? Esos daños que Indecag no está dispuesto a hacer suyos. Indecag, cada vez que entrega una cédula y cada vez que diseña un programa, está siempre pensando en seres de bien y en seres que están creyendo en esta casa de estudios para formarlos, para actualizarlos, para formar parte de su vida y para permitirnos acompañarlos. Para eso estamos llamados. En fin, mi Marta preciosa, pues mi hermosa almita, tú dispone, hermosa. Listo. Incluso nos excedimos de tiempo porque siempre eres muy bondadosa, siempre nos regalas no solo el conocimiento, ya escuchamos los tips para Franklin, nos regalas de tu tiempo. Y pues seguramente ya podremos más adelante buscarte para agendar nuevas actividades académicas en el 2026. ¿No? Sí, Dios mediante, me imagino que esa agenda ya está apretadita, pero vamos a ver qué cosas, qué cosas organizamos. Y pues agradecerte de parte de Cris, ya sabes, de parte de Indecaj. Estamos muy contentos, insisto, de iniciar este seminario con tu participación. Y algo que a mí me gusta mucho y que comparto con el último punto que tú has manifestado ahora en respuesta a mi querida Marta Carolina es que nos dejas con muchas tareas por estudiar. Quedan muchísimas cosas que tenemos que ir a consultar, evidentemente, pues para poder tener mejores herramientas y poder ser los mejores operadores de este sistema de justicia penal que tanto necesita nuestro país y que tanto necesita nuestra sociedad. Creo que hoy en día en el desánimo que existe derivado de reformas, no es tirarnos al piso y decir ya murió todo y entonces ya para qué estudio. Por el contrario, vamos a hacer, o los invito a eso, a que seamos los primeros en que estudiamos esto, en que dominamos la reforma y en que justo como tú hablabas también del tema de estrategias, ¿por qué no empezarnos a plantear nuevas estrategias? Porque para la negatividad y para el cómo no,
hay mucha gente allá afuera, pero ¿por qué no plantearnos el cómo sí? ¿No crees, querida Vero? Ah, sí, con esas palabras tan profundas y tan sinceras, mi alma, tenemos que estar caminando del día a día y claro que sí, a mi casa de estudio siempre le diré que sí, porque ustedes me consienten en horarios, en días, porque además, mira, gente desvelada está aquí conmigo. Oye, hermosa, está Aldo con su manita levantada. No quiero irme sin atenderlo porque casi, casi es como Chente, aquí en la casa de estudios, mientras ustedes no dejen de aplaudir, de preguntar. No, no nos vamos a retirar. Esa y nos vamos, ¿te parece mi almita preciosa? No sé Listo, si en Marta. Facebook además estaban haciendo alguna intervención, algo. Acuérdense que a mí no me tocaba ninguna temática, por eso no me metía a profundidad en ninguna etapa, sino que era esa concientización de la parte ética, de que siendo conocedores, hombre, ustedes saben qué hacer. El punto es casi como Marta nos hizo reflexionar, oye, ¿y qué de esas herramientas usar? ¿Y cómo usarlas? ¿Y dónde usarlas? ¿Y cómo superarlas? Así que de eso nos vamos a encargar aquí conjuntamente del día a día. Viene mi Aldo, te escuchamos. Creo que tiene su micro apagado todavía, Aldo. Ya le mandamos para que lo pueda aprender. Ya Aldo, lo pueden activar. si quieres activar tu micro, porque sí tengo unas tareas que hacer ahorita. Tengo que seguir con la chamba. También teníamos a Israel en el chat. Igual si A ver qué nos dice Israel. Sí, dime por favor, porfa. Porfa, Adrián. ¿Qué dice Israel? tenía levantada su manita. A ver, Ah, bueno, por pueden activar sus favor, micros. Israel. Adelante, Israel. Te escuchamos. Ahora ya no quieren. Ah, bueno, no importa. Como dijo Almita, de cualquier manera nos vamos a seguir viendo y si me invitan de repente ahí a alguna charla, incluso informal, con todo gusto lo hacemos, alguna dinámica, un tallercito que podamos hacer juntos ya les decía, incluso con Jaime Limón, alguna cuestión de violencia digital, reparación de daños en materia digital, en fin, todo eso lo vamos a implementar con mi alma porque ella es incansable y porque ella sabe bien cómo diseñar en cualquiera de los días de la semana, de los horarios que nos acomoden y nos vamos a seguir viendo. Una promesa, que Dios me los cuide, me los abrace y me los cobije siempre. Acuérdense de irse a dormir en paz y con la seguridad de ser los mejores seres humanos cada vez que estamos dedicando parte de nuestra vida, de nuestro tiempo a alguien que merece una mejor representación de momento a momento. Los quiero, son mi vida misma y mi materia prima, porque gracias a ustedes yo aprendo superlativamente más. Por eso soy tan tramposa con ustedes. Yo vengo a todos los cursos porque la que se sale ganando siempre seré yo. Los adoro, veo ahí sus manitas, sus corazones y los abrazo. Gracias, mi almita preciosa. Y gracias, Cris, gracias, Indecac, gracias, Adrián, gracias a cada uno. Pásensela fenomenal en su seminario especializado. Muchas gracias, Vero. Aplausos, gracias. Besos y abrazos para ti y Dile, hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos por su conexión. Bonita noche. eh, Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, que descansen. Gracias.